Bien, entonces la clase anterior habíamos terminado de hacer las manipulaciones básicas de señales y al día de hoy vamos a ver ya por fin lo que es un sistema discreto en el tiempo y cómo empezar a trabajar con ellos. Eh, los sistemas discretos en el tiempo pues son dispositivos o algoritmos que van a operar sobre una señal de entrada discreta para producir una señal de respuesta. Es decir, un sistema discreto es cualquier sistema, habíamos dicho que un sistema es un conjunto de partes interactuantes, es cualquier conjunto de partes que opera sobre una señal discreta para transformarla. ¿Sí? Vamos a recibir una señal discreta de entrada, vamos a producir una señal discreta de salida. La descripción matemática del sistema la tenemos en el segundo recuadro y dice que y de n es igual a o equivale a la transformación de x de n. Esa letra que está junto a la x de n es una t, que es el operador de transformación. Ahí lo que nos está diciendo es que y de n o la salida del sistema es una transformación que se aplica sobre una entrada, que en este caso es x de n. X es nuestra excitación o entrada y y es la respuesta o salida. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profesor. Bien. Ok, entonces continuamos. Ahora, visualmente, pues lo que vamos a tener es esto. El cuadrito que está aquí en el centro representa mi sistema discreto en el tiempo y vamos a recibir una señal de entrada que va a ser la excitación. ¿Sí? La excitación es x de n, es una señal de cualquier tipo y el sistema va a realizar una operación t de transformación y va a producir una respuesta y de n, ¿sí? Que va a ser la salida del sistema. ¿Cuál es la excitación? No sabemos. ¿Cuál es la respuesta? No sabemos. ¿Qué hace el sistema? No sabemos. Todas estas cosas pues nosotros las vamos a definir. Entonces, por ejemplo, retomando un poco de las clases anteriores, hagan la representación de esta señal. Hagan la representación de esta señal. Punto extra al primer equipo que me haga la representación visual, secuencial y tabular de esta señal. Adelante. Primer equipo que termine o primera persona que termine dice yo o levanta la mano y lo revisamos. Bien, entonces continuamos. Ya vimos que la respuesta, o bueno, la entrada se representa así. Y ya Profe, hicimos no está presentando. gracias. Ya vimos que la señal de entrada pues va a tener esta representación. Y pues lo que falta es ver la señal. Ya hicimos este ejercicio, vamos a hacer ahora este. Hagan esta representación. Si la transformación es esta sobre la señal de entrada, que es la misma, no vamos a cambiar la señal de entrada. Si la transformación es esta, ¿cómo se va a ver la señal de salida? Igual, punto extra
para representación, para primer equipo que ponga representación visual o gráfica, tabular y secuencial de la señal de salida. Adelante. Hagan esa transformación. Ok, entonces ya estuvo este. Siguiente ejercicio, siguiente transformación. El siguiente sistema hace esta transformación sobre la señal. Si le salen decimales, redondeen al entero más próximo. 0.5 e inferiores se redondean hacia abajo. Todo por arriba de 0.5 se redondea hacia arriba. Adelante. Esa es la transformación del sistema. Le voy a dejar un minuto en la pantalla para que la copien. Bueno, terminando los ejercicios, pues vamos a continuar. Bueno, terminando este ejercicio y falta uno más. Este es el último ejercicio. Adelante. Bien, entonces resuelto este problema, vamos a continuar. Y pues vamos a entrar ya a lo que es el muestreo y la cuantificación. Ahora vamos a ver conversión analógica digital, muestreo, cuantización y codificación. La conversión analógica digital pues es el proceso mediante el cual nosotros vamos a convertir señales analógicas a señales digitales para poder precisamente analizarlas a través de medios digitales, ¿sí? Es decir, vamos a convertir impulsos del mundo real, normalmente eléctricos, en el caso de nosotros, en datos binarios. Ahora, la conversión analógica digital involucra 3 pasos. Estos 3 pasos son el muestreo, que es el proceso de tomar muestras de una señal continua en el tiempo en instantes discretos del tiempo. La cuantificación, que es determinar el rango de valores que van a poder tomar nuestras muestras, y la codificación, que es asignarle a cada uno de esos valores que tomamos una secuencia o un número binario. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el muestreo, ¿sí? Muestrear una señal, pues es, ya habíamos dicho, convertir una señal continua en el tiempo en un conjunto de muestras tomadas en instantes específicos del tiempo. Es como si tuviéramos una señal analógica de entrada, una señal eléctrica, y tuviéramos aquí un interruptor. Y yo lo que hago es abrir o cerrar este interruptor en diferentes instantes del tiempo, ¿sí? Entonces voy a ver la señal solo en esos instantes del tiempo. Hagan de cuenta que es como si este se estuviera abriendo y cerrando cada segundo. Bueno, se cierra cada segundo e inmediatamente se vuelve a abrir. Entonces solo veo el valor de la señal en un instante del tiempo dado. Para mostrar la señal continua, que es esta de aquí, representada como x de t, vamos a tomar muestras cada t segundos, ¿sí? Donde t, bueno, ya habíamos manejado nosotros x de n, ¿sí? La señal continua es x de t y la señal discreta es x de n. Ahora, n, que es la muestra o el número de muestras, depende de k por t, donde k es el conjunto de los números enteros naturales, ¿sí? Que van desde el 0 hasta el número que nosotros queramos, y t es el periodo de muestreo. Ahora, t debe ser primero pues un número racional, entero, positivo, y eso significa que, por ejemplo, si t fuera 1, yo estaría tomando muestras cada segundo, ¿sí? Tomaría muestras en 0 segundos, en 1 segundo, en 2 segundos, en 3 segundos, en 4 segundos. Ahora, si quiero tomar muestras más rápido, ¿qué tengo que hacer? Pues escalar el valor de t. Entonces, si modifico el valor de t, se va a modificar los instantes del tiempo donde tomo las muestras. Por ejemplo, si t lo convirtiera en 2, ¿dónde se tomarían las muestras de mi señal? ¿En qué instantes del tiempo? Si t fuera 2. En 0, 2, 4, 6, Ujú, ¿no? muy bien.
Si ahora yo quiero tomar muestras más rápido y digo que t vale 0.1, ¿dónde se tomarían las muestras? Pues sería seguir lo mismo, ¿no? 0, 0.1, 0.2, 0.3. Ujú. Si t fuera 0.5, ¿dónde se tomarían las muestras? Igual 0, 0.5, 1, 1.5. Ujú. Muy bien. ¿Se entiende entonces esto de t y k? Sí. Bien, Sí, profe. vamos a ver. Entonces continuamos. En el muestreo, por lo tanto, la idea es convertir una señal continua, como esta que tenemos aquí, en un montón de muestras finitas. ¿Por qué? Pues porque esta señal, habíamos dicho cuando dividimos o revisamos la definición de continuo y discreto, esta señal dijimos que tiene infinitos valores desde el inicio hasta el final. Aunque sea una señal finita, aunque sea una señal que desaparezca, tiene una infinita cantidad de valores en este tramo. La idea entonces es convertir esa señal en una finita cantidad de muestras, por ejemplo, en 256 muestras. Ahora, vamos a muestrear esta señal. Primero, ¿cuál es la función que describe a esta señal? Coseno. Dijimos que las señales las podemos dividir en aleatorias y deterministas. Entonces, primero, ¿esta señal es determinista o aleatoria? Determinista. Determinista, muy bien. Entonces, esta señal es determinista. Entonces, si es determinista, tiene una ecuación asociada. Ya me dijeron por ahí cuál es la ecuación. ¿Cuál es la ecuación de esta señal? O sea, ¿cuál es la función trigonométrica que la describe? Coseno. Coseno, muy bien. Entonces, tenemos que x de t, y déjenme cambiar el color. Listo. Entonces, tengo que x de t va a ser igual a... Primero, pues es una señal coseno. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cuál es la amplitud de esta señal coseno? 4. 4. Entonces es 4 coseno. Y siguiente, ¿cuál es la frecuencia de esta señal? Aquí tengo 2 por pi por la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de esta señal? 1. 1. Entonces aquí es 2 por pi por 1. Pues me va a dar 2 pi más el desplazamiento teta. ¿Cuántos segundos o qué cantidad de o qué valor de pi está desplazada esta señal del origen? ¿Está desplazada en primer lugar? No. 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 Entonces teta es 0. Entonces ahí está. Esta es la función que representa esta señal. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo utilizo el valor de muestreo, dijimos que x de n pues va a ser igual a x de t, pero en lugar de t voy a tener ahora k por t mayúscula. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? K, ya habíamos dicho, que es el conjunto de valores 0, 1, 2, 3, todos los números enteros positivos. 4 y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Si t es igual a 1, ¿dónde se van a tomar las muestras? ¿En qué instantes del tiempo?
0, 0, 1, 1, 2, 3. Ujú. Entonces, el problema con eso, si se fijan, la frecuencia coincide con el periodo de muestreo, entonces voy a estar tomando muestras, si veo más tiempo, voy a estar tomando una muestra en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 segundos. ¿Y qué es lo que voy a muestrear? O sea, ¿dónde estoy tomando las muestras? ¿Qué vería? ¿Qué puntos vería? Nada más los picos. Esta. Nada más los picos de la señal, entonces vería como una señal continua, entonces ahí no me sirve este periodo de muestreo, no me sirve t igual a 1. Vamos a cambiar entonces el valor de t y vamos a decir que t mejor va a ser 0.125 segundos. Entonces, si t ahora son 0.125 segundos, ¿dónde se toman las muestras? En 0, 0.125, 0.150, Ujú. Y etc. con eso ya tomaría las muestras aquí, entonces ahí ya tomaría suficientes muestras para poder reconstruir la señal después. Sí, ya. Ujú. Bien, entonces vamos a hacer el proceso de muestreo entonces. Y para muestrear, pues vamos a utilizar una señal que ustedes ya conocen. Bueno, permítanme tantito, denme 5 minutos y regreso. Ok, entonces aquí tenemos una de las señales que ya habíamos hecho en los ejercicios anteriores, que es el impulso unitario. El impulso unitario es la señal que vale 1 en el instante 0 del tiempo y 0 en todos los demás instantes del tiempo. Esta es la señal que matemáticamente se utiliza para hacer el muestreo. El muestreo se va a hacer multiplicando la señal de entrada, que yo voy a denominar como A, por el impulso unitario. Y lo que vamos a hacer pues es desplazar ese impulso unitario y vamos a hacer la operación de multiplicación, que esta ya la habíamos visto. Sí, también. Ahora, ¿cómo voy a desplazar el impulso unitario? Pues lo voy a desplazar K por T espacios en el tiempo. ¿Sí? Ok, entonces vamos a empezar. ¿En qué instante del tiempo vamos a empezar? Díganme ustedes. En 0. 0. Mis valores de K por T pues empiezan en 0. Entonces vamos a empezar en 0. Por lo tanto, A sub K va a ser 4 por el coseno de 2 por pi por la frecuencia por K por T en el instante K que nos encontremos. Y vamos a tener la señal de impulso desplazada K por T lugares. Entonces, otra vez, T es fijo, es 0.125 y K ahorita vale 0. Entonces, ¿dónde vamos a estar? Va a ser 4 coseno de qué? ¿De 0? Ujú. Otra vez, o sea, es 4 coseno de 2 por pi. Y todo esto se multiplica por la frecuencia. ¿Sí? Por la frecuencia. Déjenme bajarlo aquí abajo. Entonces esto es A sub K va a ser x de t, pues vale 4 por el coseno de 2 por pi por la frecuencia por K por T. Ahí está. Y entonces esto que va a ser igual 4 coseno de 2 por pi por la frecuencia. ¿Cuánto vale la frecuencia? ¿Cuánto dijimos que valía la frecuencia de esta señal? 1. 1. Por K. ¿En qué instante K estamos del tiempo? 0. 0.
¿Y cuánto vale t? 0.125. 0.125. Ahí está. Entonces, esa es mi función ahorita. Entonces, díganme cuánto vale todo eso. 4. 4. Así es, va a valer 4. ¿Se entiende? Sí. Y este 4 pues lo vamos a multiplicar por el impulso unitario. ¿Que el impulso unitario cuánto vale? 1. Entonces mi señal aquí en 0 vale 4. Por 1, ¿cuánto me va a dar? 4. 4. Entonces, ahí está. Este es mi valor en el instante 0 del tiempo. Y mi señal resultante, que va a ser x sub 0, pues va a ser este de aquí. Va a valer 4 en el instante 0 del tiempo. Y el impulso unitario, ¿cuánto vale en todos los instantes del tiempo que no sean 0? 0. Entonces va a ser 4 en el instante 0 y 0 en todos los demás instantes. ¿Se entiende? Sí. Esta es mi señal x sub 0. Ahora, vamos a obtener x sub 1. X sub 1 pues va a ser igual a sub 1 que por la delta o el impulso unitario, pero desplazado 0.125 lugares, o sea, k por t. K aquí era 0, por 125, por punto 125 pues es 0. Y luego 1 por punto 125, pues ahora voy a tener la señal desplazada hacia la derecha, por el signo, hacia la derecha, punto 125 segundos. Entonces, ahora mi impulso unitario está aquí. Y ese impulso unitario, ¿por qué se va a multiplicar? Pues por lo que valga la señal aquí, que va a ser 4 por el coseno de 2pi por 1, que es la frecuencia, por 1, que es mi K actual, por 0.125, por 1, que es lo que vale el impulso unitario. ¿Cuánto es eso? $2.8284. 2.8284. Ahí está. Entonces, mi señal, mi siguiente señal es esta, que si lo redondeamos, pues queda en 2.83. ¿Sí? Y vale 2.83 en 0.125 y 0 en todos los demás instantes del tiempo. Esta es mi señal x sub 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Seguimos. Ahora, ¿cuánto va a valer k? 2. 2. Entonces, ahora voy a tener esto por 2. Y pues, ¿cuánto es lo que va a valer? Y ahora, el impulso unitario está desplazado k por t, que ahora k vale 2, por t, que vale 125, pues va a ser 0.250. Entonces mi señal va a ser 4 coseno de 2pi por la frecuencia que es 1, por el k que es 2, por 0.125 que es t, por 1 que vale el impulso unitario. ¿Cuánto me da esto? Cero. 0. Entonces, listo. Ahí está. Esta es mi señal x sub 2 de n y seguimos. Ahora, ¿cuánto vale k? 3. 3. Entonces, pues lo que seguiría es multiplicar 2 por pi, por la frecuencia, por la k, por la t. Todo eso le sacamos coseno, lo multiplicamos por 4 y lo multiplicamos por 1, que es lo que vale el impulso unitario, y pues nos va a dar menos 2.828, lo mismo que les había dado hace rato, y eso lo redondeo a menos 2.83. Y entonces mi señal, aquí me equivoqué, yo debería ser x sub 3. X sub 3 de n, pues es esta de aquí. ¿Sí? Menos 2.83 en el instante 0, 125, 250, 375 y
cero en los demás instantes del tiempo. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, lo que voy a hacer pues es esto, una cantidad de n de veces. Y lo que voy a obtener es, si sumo todas las señales, o sea, si sumo x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, y la sumo, pues lo que voy a obtener es esto de aquí. Voy a obtener x de n, ¿sí? Si se acuerdan, cuando vimos representaciones de señales, vimos que había señales multicanal, y las señales multicanal se utilizan con este corchete. ¿Por qué? Porque la señal discreta que yo voy a obtener en realidad es la suma de muchas señales discretas que valen nada más, que tienen nada más un valor en un instante del tiempo y cero en todos los demás instantes del tiempo, ¿sí? Por eso aquí es con corchete en lugar de paréntesis. Esta es una distinción no relevante para nosotros que no somos matemáticos, pero sí que no he visto que les hagan mucho, porque en muchos lados no les explican cuál es la diferencia entre x de n y x de n, ¿sí? Y no son lo mismo. Es not equal. Ahí está. Esta no es lo mismo que esta, ¿sí? Esta es de un punto, esta es una colección de señales, o sea, esta es multicanal, esta es una señal unicanal. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. Bien. Entonces continuamos. Esta es mi señal discretizada. Ahora, todo esto que acabamos de hacer es para que entiendan esta ecuación. Yo voy a decir que una señal muestreada, x de n, es la suma de cada componente de la señal original multiplicada por la función pulso unitario. O sea, esto que acabamos de hacer es esta ecuación de aquí. Es la sumatoria, o sea, la señal multicanal de x de k por t por el impulso unitario multiplicado k por t espacios, ¿sí? Esto que acabamos de hacer es esta ecuación. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ok, entonces vamos a utilizar Octave o MATLAB, ¿sí? Vamos a ver el error de muestreo. Vamos a ver el error de muestreo. Entonces inicien su Octave o su MATLAB. Y pues vamos a empezar. Y vamos a necesitar el script 1, ¿sí? Bájense el script 1. Si no han bajado los scripts, bajen al menos el script 1. Y lo que vamos a hacer es visualizar el error de muestreo. ¿Sí? Primero, vamos a tomar una señal y vamos a asumir que es una señal continua, que pues aquí es una falacia porque estamos hablando de una señal en una computadora, entonces no puede ser continua. ¿Sí? Pero vamos a hacer nosotros como que sí es continua. Ay. Cerré el Octave. Abran su Octave o su MATLAB y abran el script. Otra vez, ahí está. Entonces, para que mi señal parezca continua, voy a definir 1000 puntos a lo largo de un segundo, ¿sí? Y aquí tengo yo una señal con una frecuencia de 10 Hz, ¿sí? Eso significa que voy a ver 10 oscilaciones en un segundo. Voy a bajar la frecuencia a 1 Hz para que sea como la señal que acabamos de definir.
Y pues yo digo que voy a tener un periodo o un rango de valores en X, ¿sí? Que este va a ser mi rango entre comillas continuo, que va a ir de 0 en pasos de una milésima hasta ajustar un segundo. Y la señal que voy a definir pues es la misma que acabamos de usar ahorita en el ejemplo, que es 4 coseno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Vamos a obtener una frecuencia de muestreo a partir de una interacción con el usuario, ¿sí? Y vamos a guardar ese valor en la variable fs, que es frecuencia de sampleo o de muestreo. Y vamos a definir ahora un rango discreto, ¿sí? Al que vamos a llamar n. Ese rango pues va a ser desde 0 hasta un segundo, que es lo que tengo definido ahorita, en pasos del inverso de la frecuencia, o sea, en pasos del periodo de muestreo. Y vamos a definir una señal discreta que va a ser el resultado de, entre comillas, muestrear la señal continua. Y esta pues va a ser la misma función, 4 coseno de 2pi por la frecuencia, pero por el tiempo discreto ahora, ¿sí? O sea, básicamente aquí lo que estamos haciendo es definir k, que es pues 0, 1, 2, 3, 4. Y con f de s, con el inverso de f de s, defino t mayúscula, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es obtener k por t, ¿sí? Y aquí estoy obteniendo la señal en k por t instantes. Y luego vamos a reconstruir esa señal con el comando spline. Con spline reconstruyo una señal definida en n instantes del tiempo con y de n valores y la reconstruyo a que se acomode a t espacios del tiempo. Y luego vamos a encontrar el error entre la señal original y la señal reconstruida, ¿sí? Voy a graficar y voy a hacer una subgráfica, voy a hacer 3 subgráficas, ¿sí? En la primera voy a graficar la señal original contra la señal discreta y la señal discreta la voy a representar como bolitas rojas. Voy a limitar el eje X de esta gráfica, de esta subgráfica, desde 0 hasta un segundo y le voy a poner este título. Además voy a identificar las señales que se están graficando, hago la siguiente subgráfica y en esa gráfico contra T, la señal reconstruida, los puntos en donde tomé las muestras y igual los puntos como bolitas rojas. Limito el eje X de esa subgráfica desde 0 hasta segundos, que en mi caso pues es 1, un segundo. Y voy a limitar el eje Y del mínimo valor de Y al máximo valor de Y, porque si no luego MATLAB se pone loco y empieza a poner como límites extraños en las gráficas. Le voy a poner un título y voy a hacer la última gráfica, que es el error nada más de la señal, ¿sí? Entonces, si corremos esto, vamos a correrlo y me va a pedir la frecuencia de muestreo. Ahora, otra vez, ¿cuál era la frecuencia de la señal que usamos ahorita en el ejemplo? 1. 1. Así es, tenía un periodo de un segundo, entonces tenía una frecuencia de 1 Hz. Ahora, ¿qué frecuencia de muestreo quieren que utilice? En 0.125. No, frecuencia, eso sería el periodo. Por ejemplo, si fuera 0.125, eso es un octavo, entonces serían 8 Hz. Si la muestreara a 8 Hz, como acabamos de hacer nosotros ahorita, ¿qué es lo que obtendría? ¿Sí? Ahí está. Aquí estoy viendo mi señal coseno, que es la azul. ¿Sí? Estoy viendo nada más un segundo del tiempo. Entonces, por ejemplo, puedo extender esto. Para el ejemplo de acá, de las diapositivas, déjenme revisar nada más cuántos segundos había revisado. Es un segundo, 2 segundos, son 2 segundos y medio. Entonces, déjenme ver si puedo reconstruirla exactamente igual que esta. Entonces, en segundos, voy a cambiarlo de 1 a 2.5 para que se vea como la que graficamos ahorita.
Esta se va. Este lo guardo y repito. Entonces, otra vez, 8 Hz. Y ahí está. Esta sí es ya como la que hicimos en el ejemplo, ¿sí? Entonces, en azul tengo la señal original, aquí en esta subgráfica. Y en rojo, en bolitas rojas, tengo donde están cayendo ahorita las muestras, ¿sí? Que fue el ejercicio que hicimos ahorita. Ahora, esta es la señal continua. Y aquí tengo la señal reconstruida. O sea, si yo tomo estos puntos para reconstruir mi señal, pues la señal tiene que pasar por estos puntos para que yo pueda decir que la estoy reconstruyendo. Esto es lo que está haciendo la función spline. El spline asemeja el proceso de reconstrucción digital analógico que haría un sistema digital, ¿sí? O sea, en hardware. Entonces, si esta es mi señal original y esta es mi señal reconstruida, acá abajo tengo el error. ¿Hay error perceptible entre la original y la reconstruida? No. No. Entonces vamos a modificar la frecuencia de muestreo. Voy a cambiar la frecuencia de muestreo. Voy a irla bajando. ¿Sí? Ahorita tenemos una frecuencia de muestreo de 8 Hz, o sea, 0.125 segundos. La corro y voy a bajar la frecuencia ahora a 4 Hz, o sea, 0.25 segundos. ¿Sí? Y ahí está mi señal. Igual tengo el mismo periodo de análisis, 2.5 segundos. Mis muestras caen en las bolitas rojas. Aquí es donde está tomando la muestra. Y esta de abajo es la señal reconstruida. Pregunta, ¿hay error entre la original y la reconstruida? Acá abajo. No. ¿Sí? Sí, pero muy Sí. Yo poco. estoy viendo error, pero como dice su compañero Miguel Ángel, es despreciable, ¿sí? Pero ya tenemos error. En la otra casi no tenemos error y aquí ya tenemos error entre los puntos. O sea, mi señal reconstruida no es completamente idéntica a la señal original. Vuelvo a correrlo y voy a bajar todavía más el periodo, la frecuencia de muestreo. Voy a dejar ahora una frecuencia de muestreo de, había hecho 8, luego 4 Hz. Vamos a ver qué pasa con 3 Hz. Aquí está, señal original. Aquí es donde se están tomando las muestras. Y esta es la señal reconstruida a partir de esas muestras. Pregunta, ¿hay error de muestreo? Sí. Sí. ¿El error ya es considerable? Sí, Todo error vamos a considerarlo considerable si es más del 10% del valor de la señal original. Entonces, aquí si se fijan, sí tenemos ya un error bastante considerable. Voy a repetir el proceso. Y ahora voy a muestrear a 2 Hz. Entonces, pregunta, ¿la señal tiene error? Sí. Sí. Aquí tengo un error bastante grande ya. ¿Sí? Pero todavía podría más o menos reconstruir la idea de la señal original. ¿Sí? O sea, ahí está todavía la idea. Pero ¿qué pasa si bajamos todavía más el... Ahora repito el proceso y escojo una frecuencia de muestreo de 1 Hz. Y pues, ¿qué es lo que va a pasar? Si muestreo a 1 Hz, ¿dónde están cayendo las muestras ahora? En los picos nada más. Nada más en los picos, ¿sí? En las crestas de la senoidal. Y cuando reconstruyo, ¿qué es lo que reconstruyo? ¿Qué es
¿Qué es lo que se está reconstruyendo? Como si fuera una constante, ¿no? Como si fuera una señal de corriente directa. ¿Por qué? Pues porque ya no tengo información de ninguna oscilación. Y el error, pues ahora es toda la señal. ¿Sí? Tengo todo el error del mundo. Entonces, esto nos dice que debe haber una frecuencia de muestreo mínima y esa frecuencia de muestreo debe estar en relación a la frecuencia de la señal original. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar lo cerré. Eso es lo que nosotros vamos a llamar el criterio de Nyquist. ¿Sí? El criterio de Nyquist me dice que la señal se debe muestrear con una señal que tenga una frecuencia al menos del doble de la frecuencia de la señal original. Otra vez, pregunta, ¿cuánto era la frecuencia de la señal original que tenía? ¿Cuánto es la frecuencia? 1. 1 Hz. Entonces, ¿cuánto debería ser la frecuencia mínima para muestrear esa? 2. 2 Hz. Esa es la frecuencia mínima. Si se acuerdan, con 2 Hz tenía un montón de error, pero todavía tenía más o menos idea de dónde quedaban los puntos. Toda frecuencia de muestreo por abajo de eso, pues ya no me va a dar información útil. Entonces, criterio de Nyquist, frecuencia de muestreo al menos el doble de la frecuencia de la señal original. Si esta señal fuera una señal de 10 Hz, ¿cuál debería ser la frecuencia de muestreo mínima? 20. 20. Si fuera una señal de 30 Hz, ¿cuánto debería ser la frecuencia de Nyquist? 60. 60. Muy bien. Entonces, ahí está. Ese es el concepto. Ahora, vamos a ver otro fenómeno, ¿sí? Que es el del alias. ¿Sí? Vamos a ver el fenómeno del alias. Y para eso, pues abrimos el script 2. Abren el script 2 y pues aquí tienen el fenómeno de alias. ¿Sí? Y otra vez, definimos una señal discreta entre comillas. Vamos a definir un periodo de tiempo corto que van a ser 2 segundos. Le vamos a dar una frecuencia de 10 Hz. Y vamos a muestrearla con una frecuencia de 100 Hz. Pregunta, si la señal original es de 10 Hz y la de muestreo es de 100 Hz, ¿la de muestreo está cumpliendo el criterio de Nyquist? Sí. Sí. ¿Cuál sería la frecuencia de Nyquist? O sea, la frecuencia de muestreo mínima. 20. 20. Entonces, la estamos cumpliendo de sobra. Y pues otra vez, vamos ahora a tener una segunda señal. ¿Sí? Vamos a tener una segunda señal. La frecuencia, pues se la voy a pedir al usuario. Y vamos igual a definir un periodo de tiempo continuo que voy a llamar T. Vamos a definir mis dos señales que van a ser ambas con amplitud de 10, funciones coseno. Y lo único que va a diferir es que una es la frecuencia que yo definí de 10 Hz y la otra va a tener la frecuencia que yo le doy al correr el script, o sea, la frecuencia que me pide. Defino mi periodo de tiempo discreto y pues defino las señales discretas, la que tiene la frecuencia original, la que tiene la frecuencia que yo voy a alimentar, las reconstruyo y vamos a graficarlas. Entonces corro el script. Y me pide la frecuencia de la segunda señal. Entonces vamos a ponerle aquí cualquier cosa. Le voy a poner 75. 75 Hz tiene la segunda señal. Y aquí ya tenemos dos señales. Aquí está la señal original. Esta es la de 10 Hz. ¿Sí? Y pregunta otra vez, si la de 10 Hz la muestreo a 100, ¿está bien muestreada? Sí. Sí. Sí, cumple el criterio de Nyquist. Pero la segunda señal es de 75 Hz. Esta también se está muestreando a 100. Las dos se muestrean a 100. Se pregunta, ¿la de 75 está bien muestreada a 100? No. No. ¿Cuál es
la frecuencia máxima que yo podría muestrear bien a 100 Hz? 50. 50. 50. Entonces vamos a cerrar este y vamos a repetir. Y vamos a poner una señal de 50 Hz, a ver si eso sí se reconstruye. Entonces, pregunta, ¿10 Hz a 100 Hz está bien muestreada? Sí, aquí está la reconstrucción. Pregunta, ¿50 Hz muestreada a 100 Hz está bien muestreada? Sí, Sí, es lo mínimo. ¿La pude reconstruir? sí. Sí. Entonces aquí está. Pero ahora vamos a ver un fenómeno que es el fenómeno del alias. ¿Sí? Vamos a ver el fenómeno del alias. Voy a cerrar esto. Y voy a poner ahora una frecuencia de 180 Hz. Y voy a poner ahora una de 110 Hz. Pregunta, ¿qué está pasando aquí? La señal de 10 Hz la reconstruyo y me da esta. La señal de 110 Hz la reconstruyo y me da esta. Estas dos reconstrucciones son iguales. Sí, estas dos reconstrucciones son iguales, aunque pertenecen a señales diferentes. Lo que estamos viendo aquí es precisamente el fenómeno de alias. Era lo que les había comentado de que hay señales, en las señales continuas, diferentes frecuencias indican que son señales diferentes. O sea, estas dos son diferentes entre sí. Pero en el tiempo discreto no. En el tiempo discreto, si las frecuencias son múltiplos de 2 pi, o sea, si las frecuencias son múltiplos entre sí, las señales son iguales. Y aquí tenemos precisamente uno de esos fenómenos, el fenómeno de alias. El fenómeno de alias es cuando, usando una cierta frecuencia de muestreo, varias señales se vuelven indistinguibles entre sí con esa frecuencia de muestreo. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo que estoy usando ahorita? 100. 100 Hz. Entonces, a 100 Hz, una señal de 10 Hz y una señal de 110 Hz son indistinguibles porque al momento de reconstruirlas, pues si se fijan en la de 110, los puntos del muestreo pasan por aquí y al intentar reconstruirla me va a dar lo mismo que una señal de 110. Vamos a cambiar esto. Vamos a hacerlo ahora a 110. Vamos a hacerlo a 330 Hz. Y vamos a hacerlo a 220. Entonces, si se fijan, no siempre tengo este fenómeno, ¿sí? Pero en la señal de 10 y en la de 110 sí ocurrió. Ahora, vamos a hacer una actividad, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Como ejercicio, van ustedes a correr el script y me van a encontrar, aparte de 110, qué otras frecuencias de alias hay para la señal de 10 Hz. ¿Qué otras frecuencias de alias hay? O sea, encuentren otras frecuencias que al reconstruirlas sean indistinguibles de la de 10 Hz. Adelante. Ahí ya les puse yo unos ejemplos de las que sí, de las que no. 220 no, 330 no, para que no se vayan con la finta de que son múltiplos de 110. ¿Sí? Entonces, adelante. Primer equipo, bueno, los equipos que vayan encontrando frecuencias diferentes de alias, punto extra. Y pues tienen 5 minutos. Adelante. Todo claro, profe.
No, profe, todo bien, creo. Bien. Entonces, si no hay ningún comentario ni pregunta, sería todo por el día de hoy y nos vemos el jueves de la siguiente semana. Pasen buena mañana. Bueno, el jueves de esta semana más bien. Pasen buena mañana. Igualmente, Luego, profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.